Buenas noches, mi nombre es Johnny Alberto Inestrosa, hago parte del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión estoy realizando la presentación del trabajo final, que es una recopilación del estudio de caso de el curso académico Propiedades y Contaminación del Suelo. Para iniciar, vamos a ver algunas características o cada una de las fases que vimos durante todo el proceso formativo. En la fase número 1 se nos dio un texto en el que se describía un suelo con ciertas características y propiedades. A partir de estas descripciones, pues nosotros teníamos que entrar a identificar cuáles eran esas condiciones de suelo que estábamos analizando y cuál era la problemática ambiental que se tenía en ellas. Inicialmente, se describió un suelo tomado de la sabana de Bogotá. El suelo se clasificó utilizando el sistema americano, un sistema a nivel mundial, en muchos sitios utilizado para hacer la clasificación de suelos, y de acuerdo al material parental que se estaba describiendo, pues logramos identificar que los suelos que estamos analizando pues eran suelos andisoles e inseptisoles. En este caso, los suelos andisoles pues son suelos que provienen de ceniza volcánica, tienen un horizonte oscuro, son ricos en humus y sílice y tienen una alta capacidad de intercambio catiónico. En el caso de los suelos inseptisoles, hallamos que son suelos que tienen presencia de arena arcillosa y tienen una capacidad moderada de capacidad de intercambio catiónico. Además, en el estudio de casos se describía que había presencia de metales pesados como el cadmio, el arsénico y el plomo. Estos metales pesados pues estaban siendo absorbidos por una serie de hortalizas que se estaban sembrando en estos suelos y que obviamente pues estaba generando una afectación a la salud humana, que vamos a verlo más adelante. Las condiciones de estos suelos, al ser andisoles e inseptisoles, pues nos hacen ubicarlo a una altitud de 2640, como lo observamos en esta figura, donde se habla acerca de las zonas de vegetación potencial de la sabana de Bogotá. En ese texto pues hallamos y logramos ubicar las condiciones de este suelo en un bosque de la planicie. Es un bosque pues rico en poblaciones como el arrayán, el raqué y otras poblaciones nativas de la zona. Allí pues se estaba hablando o se encontraban unas características que es un suelo rico en materia orgánica, poseen un drenaje moderado, no es susceptible a tener inundaciones, pendientes también muy moderadas, lo que lo hace factible para que se utilice en el cultivo de hortalizas, pastizales, incluso el aprovechamiento ganadero en la obtención de productos de lácteos y carne pues de bovinos. Como parte también de esta fase número 1 y la caracterización y propiedades del suelo, pues hicimos una clasificación de la clase textural del suelo utilizando el diagrama triangular. Se nos dieron unas características que este suelo tenía un porcentaje del 24% de limos, un 64% de arenas y un 12% de arcillas, lo que nos lo ubicaría en un suelo con características de franco arenoso. De acuerdo con esta granulometría descrita, pues hallamos entonces que las condiciones de este suelo pues son suelos que tienen un mayor drenaje que otros. De acuerdo con la USDA, pues se halla que cerca del 43% del volumen total de este suelo pues favorece lo que es las características intercambiables. Y hablando acerca de las porosidades del suelo, pues hallamos que estas condiciones favorecen que se den la presencia de aire o se den las actividades biológicas, microbiológicas, incluso químicas en el interior de este tipo de suelos. Como podemos ver en la ilustración, vemos el agua de adhesión que se adhiere o se acerca a las partículas del suelo presentes y la manera en cómo hay poros o presencia de aire en los que ya a nivel
a nivel de suelo pues se están dando procesos químicos. En la fase número 2 ya hablamos acerca de la hipótesis del problema de contaminación del suelo. Se hablaba inicialmente que el problema radicaba en que se hallaban metales o traza de metales pesados en los cultivos de hortalizas que estaban sobrepasando los límites de toxicidad permitido. Se planteó una hipótesis en la que afirmamos que esos metales se estaban presentando debido a que se estaban acumulando debido a las condiciones físico-químicas del suelo y finalmente pues todos los productos sembrados pues los estaban absorbiendo. Entre los agentes causales de esta acumulación hablamos de la capacidad de absorción que tenían la presencia de coloides orgánicos e inorgánicos en el suelo. Esa acumulación se daba por dos fenómenos de absorción, la fisiosorción y la quimiosorción, presente debido a las características de esos suelos francoarenosos que describíamos anteriormente. También la presencia de esos metales pesados en formas de iones libres, pues tenían una acción directa no solamente sobre los seres vivos, sino también sobre todas las iones libres que tiene de forma natural los suelos francoarenosos que estamos analizando. Y también pues se estaba observando que las plantas pues estaban absorbiendo estos metales pesados. En cuanto a la solubilidad y la movilidad de estos contaminantes o metales pesados, pues vimos en el caso de cadmio que los suelos cuando son ácidos, suelos característicos de los francoarenosos que se ubican en suelos con un pH fuertemente ácido, ubicándolo en los 5,5, pues favorece muchísimo o controla la solubilidad del cadmio. Por ejemplo, se hallaba que el cadmio resulta ser más móvil en suelos totalmente alcalinos, donde se puede dar la formación de carbonatos y fosfatos de cadmio. Y también hablábamos acerca de el pH, el potencial redox, la capacidad de intercambio catiónico, la presencia de ion carbonato y la composición total iónica del suelo de forma natural, pues favorecían mucho la solubilidad y la movilidad de estos metales pesados dentro de toda la zona de estudio que estábamos considerando. En la fase número 3 ya estamos planteando la solución al problema de contaminación. Hablábamos acerca de dos planteamientos, los dos que yo hice fue uno, por ejemplo, el proceso de transferencia mediante la técnica de lavado. El lugar es ex situ, es decir, tiene unas ventajas, es que es ideal para extraer metales pesados. Hay una aplicación de procesos físicos en los que el material que se extrae se somete a unos procesos de granulometría o más bien de reducción de partículas para que sea más fácil su tratamiento. También se realiza directamente sobre las arcillas o limos que contengan los metales pesados. Hay una adición de unos reactantes químicos de alta eficiencia y realmente los tiempos son muy cortos. Las desventajas que tiene este proceso es que requiere excavación y transporte, pues aumentando los riesgos de contaminar otros materiales por volcamientos del vehículo. También otra de las desventajas es que hay que hacer lavados secuenciales con diferentes soluciones químicas con la finalidad de extraer el mayor porcentaje de contaminantes. Y también hay un riesgo, y es que esto hace que se incrementen los costos operacionales y haya pues que disponer el material contaminado obtenido finalmente. La otra alternativa que se planteó fue un proceso de transformación también mediante la técnica biológica o de bioremediación, y el lugar sería in situ. Tiene unas ventajas muy interesantes y es que es ideal para suelos contaminados con metales pesados. También resulta económico y de baja complejidad. Hay una gran reducción de riesgos de contaminación y el hecho de utilizar procesos o técnicas biológicas o de bioremediación hace que haya un alto espectro sobre el contaminante que quiere erradicarse. Una desventaja es que erradas veces pues se identifica el agente microbiano
que tiene que ser el adecuado para el contaminante que queremos erradicar o algunos de los metales pesados. También a veces, debido a ciertas condiciones del suelo, hay una afectación al crecimiento bacteriano y también puede crearse una competencia con organismos que ya están presentes allí. De todos estos, pues el más opcionado que vimos fue el de utilizar el proceso de transformación mediante la técnica de bioremediación, mediante la aplicación de microorganismos que puedan dar respuesta a la absorción de los contaminantes. Dentro de las recomendaciones que se daría para este tipo de suelos es fundamental el que dejen de utilizarse aguas contaminadas o aguas residuales para realizar el riego a los cultivos, obviamente porque eso pues contiene altas cargas contaminantes, lo que va a causar pues digamos a originar mayor acumulación de los metales pesados que queremos controlar. Otra de las recomendaciones finales es dejar el suelo en un tiempo de reposo o cuarentena mientras se aplica este proceso de remediación y hacer un análisis previo al suelo antes de realizarse nuevamente sembrados de cultivos en ellos, aprovechamientos productivos y también hacerle un seguimiento al comportamiento radicular y de crecimiento de las hortalizas que allí se siembran. Esta pues, fue parte de la bibliografía que utilicé durante la fase número 1, la fase número 2 y la fase número 3. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que haya sido de su agrado.